¿Listo? ¿Comenzamos? Bueno, ¿cómo les va a todos? En esta hora vamos a trabajar un poquito con esta construcción o revisión del PEI. Soy la pastora, profeta Adriana Stortini de Venado Tuerto. Pertenezco a Docentes del Reino y estoy acá para poder aportar en tu sueño. Creo que esa sería la idea fundamental. Por eso vamos a trabajar un poquito con esto de la construcción o tal vez la revisión del PEI, del proyecto educativo institucional, tu sueño, tu proyecto. Por eso quiero dar primero de todo como una fundamentación de esta construcción o revisión del PEI, que si vemos en la palabra de Dios, desde el comienzo está esto escrito. Y ustedes y yo lo podemos ver en Habacuc capítulo 2, versículo 2, que dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Qué bueno es la idea de recibir, registrar y comunicar esto del PEI, del Proyecto Educativo Institucional. Qué bueno que es que podamos juntos poder trabajar en esto tan importante. Creo que ahí se está viendo una imagen a la cual queremos mostrar que justamente vamos a hablar de esta fundamentación bíblica. No solamente está en Habacuc, sino que también está en Jeremías 36, 2, que dice, toma el libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. También está en Daniel, que escribió el sueño y relató lo principal. Quiere decir que nosotros sí o sí debemos aprender a escribir y somos docentes, lo hacemos siempre, pero qué importante saber que lo que estamos haciendo es algo que está escrito y que está pensado para nosotros. No sé si ahí se puede ver, si se puede ver bien la imagen, podemos verla o no, a ver si alguna me hace ceñita ahí, pero sería bueno ahí que podamos ver que cada vez que se escribe algo, es un poco como hacer correr eso que se escribe. Por eso hoy vamos a definir que el PEI en realidad es un documento que define la identidad, la misión, la visión, los valores, los objetivos de una institución educativa. Y algunos me decían ahí cuando charlamos en la previa que ya tienen ese PEI. Qué bueno que ya comience, pero hay que revisarlo antes que sea corregido, para que justamente podamos definir claramente qué es lo que queremos. El PEI o Proyecto Educativo Institucional es un documento fundamental en el ámbito escolar que define la identidad de la escuela. Es necesario hacerlo antes, por eso yo aconsejaría formar un comité de maestras, de docentes, de especialistas en el tema, para que puedan realmente orientar el quehacer educativo a largo plazo. ¿Para qué sirve el PEI? El PEI sirve para orientar el quehacer educativo, para definir la cultura institucional, para facilitar la planificación a largo plazo y para poder articular otros planes que depende de las diferentes provincias, como el Plan de Mejoramiento Educativo, el PME, el Proyecto Curricular Institucional, el PCI, y el Reglamento Interno. Seguramente que cuando vos escuchas hablar de todas estas cosas, a lo mejor en tu provincia se dice de otro nombre, pero generalmente tienen que ver todos con una misma dirección. Orientar el quehacer educativo establece qué tipo de estudiantes quiero formar. Como que empezamos a rever un poquito para qué sirve el PEI. Y cómo se entiende la convivencia escolar y el rol de las familias
en el enfoque pedagógico que le quiero dar a la escuela. Definir la cultura institucional permite que la comunidad educativa se identifique con un sello propio, una identidad propia. Esa sería la idea. Planificar a largo plazo facilita la coordinación entre docentes, directivos, que no es tan fácil a veces cuando es un comienzo, ¿eh? Y articular otros planes como el plan de mejoramiento educativo, y ya lo estuve nombrando, que esto se da en algunas provincias con otros nombres. ¿Quién elabora el PEI? Qué bueno es saber que todos cumplimos un rol importante en la elaboración del PEI. El PEI se construye de una manera participativa, involucrando a todos los que más podamos y que cumplan funciones como directivos, sostenedores, auxiliares, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familiares. Cuando comenzamos a elaborar el PEI, el proyecto educativo institucional, creo, y no sé si les ha pasado, pero involucramos a todo aquel que esté sosteniendo la visión, a todo aquel que quiera formar parte de ella. ¿Por qué? Porque la idea es que muchas ideas y muchas estrategias pueden salir justamente de aquellos que menos esperamos, como por ejemplo los asistentes escolares. Por eso es muy importante que este documento sea flexible, que sea un documento dinámico, que lo podamos cambiar, que lo podamos actualizar, que podamos realmente, de acuerdo al desafío de la comunidad, lo podamos lograr. Creo que se va entendiendo hasta ahí, lo estoy haciendo lo más práctico, lo más fácil posible, para que todos podamos entender, porque seguramente no solamente los que están conectados son a lo mejor docentes, sino que tal vez hay algún pastor que no está entendiendo el tema, hay algún pastor que le está costando entender a la docente que tiene el sueño. Por eso la idea es poder hablarle lo más claro posible. Elementos esenciales del PEI. Y hay muchos elementos. Voy a intentar algunos establecer en esta hora. Justamente porque es muy amplio y muy variado la cantidad de elementos que son importantes en el PEI. Un buen proyecto educativo se construye con una visión clara, una participación activa. Por lo tanto, hay elementos como la identidad institucional, el primer elemento, que es la historia, el contexto, los valores y la cultura educativa. Y responde a dos preguntas clave: ¿qué tipo de escuela somos y qué nos distingue de otras escuelas? Creo que ahí estaría como la base fundamental. ¿Qué tipo de escuela somos? ¿Qué nos distingue de otras instituciones, de otras escuelas? ¿Qué valores compartimos? Ya que nuestra escuela generalmente va en esto de valores, como contenidos valores. Y la identidad institucional es el marco que da sentido al resto del PEI. Entonces, en resumen, identidad es realmente lo que somos. Y el ideario, que me gustaría es el segundo de los ingredientes importantes, son la declaración de principios, convicciones educativas, concepción del ser humano, aprendizaje, el enfoque educativo que se promueve, que se quiere promover, los valores que se desean formar en los estudiantes. El ideario es justamente a nivel filosófico, normativo, teológico, ¿por qué no? Y que describe lo contextual. Por eso es necesario, sí o sí, que tengamos en cuenta que, en resumen, el ideario es lo que somos, es la institución que somos, la identidad es lo que somos y el ideario es lo que creemos y promovemos. Así que qué importante es tener estos conceptos bien
claros. Creo que se va entendiendo. No puedo mirar mucho la pantalla porque estoy compartiendo esto para que aquel que quiera tomar nota lo pueda hacer. Y seguimos con un tercer elemento esencial, que es la misión. Y la misión tiene que ver con esto que define el propósito actual de la institución. ¿Qué hace, para quién lo hace y cómo lo hace? Es una declaración de identidad y compromiso presente. Creo que tiene que ser breve, inspiradora y bien concreta. Creo que es el punto más importante. Este siempre es a largo plazo y esta misión institucional tiene que ser muy clara. Tiene que establecerse claramente desde un principio. Nosotros, por la experiencia con Marcela, que está ahí conectada también, ella puede dar fe de esto, lo trabajamos mucho porque hay que tener claro a dónde apuntamos, cuál es el propósito actual, para quiénes y cómo vamos a trabajar. ¿Lo vamos a hacer solamente para los chicos cristianos? ¿Vamos a abrir la escuela para otras personas que estén necesitadas? ¿Vamos a abrir a todos? ¿Cuál es la función? Realmente, ¿cuál es la visión? La tenemos que tener bien clara. Es una declaración de identidad y compromiso. Hay preguntas claras para definir el PEI. Y sería una, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de nuestra institución? ¿Por qué existe nuestra escuela? ¿Qué queremos lograr con la comunidad educativa? ¿A quiénes está dirigida nuestra acción educativa? Que es un poco lo que decía anteriormente. ¿Qué características tienen nuestros estudiantes? Hay que hacer un diagnóstico previo, que ya vamos a hablar de todo esto más a fondo. ¿Qué tipo de personas queremos formar? ¿Qué perfil de egresado queremos lograr? ¿Qué valores y habilidades y actitudes buscamos desarrollar en el niño, en la niña? ¿Qué perfil de egresado queremos? ¿Qué enfoque pedagógico nos representa? ¿Qué rol tienen los docentes, estudiantes y familia? ¿Qué lugar le vamos a dar a eso? ¿Qué impacto queremos generar más allá de las aulas, en la parte social, en la parte espiritual? ¿Qué nos distingue de otras instituciones? ¿Cuál es nuestro sello educativo? ¿Qué prácticas de valores y enfoque nos hacen únicos? Porque realmente una buena misión debe ser breve, inspiradora, concreta y que conteste un montón de preguntas a aquellos, no solamente a los docentes que van a estar en el lugar, sino a los padres que van a inscribir a sus hijos. Por lo tanto, es importante reflejar el compromiso que uno tiene con esa institución. Por eso necesitamos tener claro el propósito actual y tiene que ser con estas tres características: breve, inspiradora y bien concreta. La visión proyecta un futuro deseado. La visión, bueno, yo ya les dije al comienzo en Habacuc capítulo 2, versículo 2, ese versículo me inspiró a nuestra visión en la escuela, y realmente la visión es bien profética. Por lo tanto, es esencial mantener el rumbo espiritual, el rumbo que le queremos dar, la proyección del futuro. ¿Cómo te imaginas tu escuela en 5 o 10 años? Y aunque hoy parezca lejano, es importante saberlo. ¿Cómo me la imagino? Nosotros hoy, que ya estamos transitando el segundo año, yo me pregunto cosas como esto: ¿es lo que me imaginé? Para evaluar y para ver qué cambios hay que hacer. Es como lo creí, y es un poco lo que quiero transmitir siempre a las docentes, a los que están. ¿Es realmente lo que proyecté en el futuro, lo que quiero lograr en el futuro? Y me tiene que quedar claro entonces que la misión responde a quiénes somos y qué hacemos. Y la visión, qué queremos ser y lograr. Quiero ir cerrando estos conceptos porque si no, no voy a tener tiempo de poder dar los otros elementos del PEI. Otro elemento del PEI
estaríamos como en el número 5, es el diagnóstico institucional. Y uno de los componentes fundamentales de este proceso educativo consiste justamente en el diagnóstico institucional, que es un análisis profundo de la realidad de la escuela. Y este diagnóstico permite ver realmente los recursos que tiene y las dificultades que enfrentará la escuela, que enfrenta la escuela. Y se utiliza, usted habrá escuchado seguramente el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nosotros lo primero que vimos son las amenazas del vandalismo que puede haber en las escuelas, las amenazas que puede haber respecto a si hay algunas cuestiones y creencias diferentes. Usted verá las amenazas, pero lo importante es poder ver oportunidades. Vea las amenazas, pero no se enfoque, es el consejo que le damos, en las amenazas. Enfóquese en las fortalezas, en las oportunidades y en las debilidades. Es muy importante. Las oportunidades, las debilidades y las amenazas se hacen con una evaluación. Es necesario evaluar el entorno social, es necesario evaluar el entorno económico y cultural que tenemos. Nosotros hoy, dentro de nuestra institución, no tenemos subvención provincial, así que por lo tanto tenemos que estar viendo que esta es una amenaza a veces para nuestra institución, porque hay que contar todos los meses con lo que corresponde, hay que aportar todos los meses con lo que corresponde a los docentes. Entonces, por lo tanto, es necesario empezar a implementar recursos, cosas que realmente no pensábamos hacerlas, pero que forman parte de un diagnóstico que hay que hacer previo. Ver todo, absolutamente todas las debilidades que podemos llegar a tener. Por eso es necesario tener coherencia cuando hago la evaluación del entorno social, económico y cultural, porque si no, cuando llegamos a un momento determinado no sabemos cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar. Además, el diagnóstico incluye evaluación del entorno social. Es necesario que empecemos a mirar lo social también. Esto implica observar características de cómo viven las familias, qué valores predominan, qué hay en el barrio, qué culturas existen. No es fácil hacer este tipo de evaluación, pero no se asuste, mi amado. Si usted recién está comenzando a hacer el PEI, no se asuste, esto es importante poder detectarlo para así, de esta manera, podés hacer realmente un PEI acorde a lo que tiene el sueño de Dios. Por eso, en resumen, el componente del PEI no solo describe situación actual de la escuela, sino va a describir para orientar decisiones futuras. Qué importante es tener en cuenta esto. Es cómo mirar, así como en lupa y con lupa, quiénes somos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir como comunidad educativa. Otro elemento importante que ustedes están viendo ahí en la plaquita seguramente son los objetivos estratégicos, las metas claras y medibles que guíen la acción educativa, enfocados en mejorar continuamente, obviamente, la inclusión, que haya una innovación y una calidad constante educativa. Cosas que son no muy fáciles de lograr cuando no hay recursos, por eso hay que prever de antemano. En el PEI tienen que figurar lo que tenemos y lo que vamos a prever de antemano para poder lograr que realmente el aprendizaje del niño realmente se defina y que nosotros lo podamos definir de antemano. Hay principios pedagógicos muy importantes que tenemos que definir, qué tipo de educación, cómo se enseña y cómo se aprende, promover pensamientos críticos que participen, hagan participación y aprendizaje significativo.
Y la organización y gestión, que es algo muy importante. Un buen director organiza y gestiona. Un buen director organiza y gestiona. Lo repito muchas veces porque hace unos días escuché hablar a un sabio en este tema, decir, si hay un buen director, entonces va a estructurar administrativamente y va a emitir los roles como corresponde. Es necesario una buena organización y gestión. Yo creo que hay otros elementos que seguimos como para seguir avanzando. En la parte pedagógica, bueno, recuerden siempre en la parte pedagógica pedir ayuda si ustedes creen que no tienen, bueno, realmente las herramientas, a profesores de ciencias de la educación que les brinden las herramientas. Muy bueno y muy interesante es, por eso, hacer participativo en este PEI a profesores especializados en el tema. No está mal tener profesores de filosofía cristianos que puedan aportar, profesores en ciencia de la educación que puedan aportar. Se los digo porque justamente estamos armando juntamente con un equipo el proyecto educativo institucional de la escuela secundaria, que ya en unos meses hay que presentarlo para seguir avanzando, y realmente necesitamos la mirada de mucha gente para poder seguir haciendo evaluación, seguimientos correspondientes. Yo quiero irme, no sé si me adelanté mucho, pero me quiero ir a algo muy importante que es la participación pedagógica, la participación de la comunidad, porque es importante la inclusión de todos los actores con espacio, diálogo, construcción colectiva, que lo estuvimos diciendo, teniendo en cuenta el perfil del alumno y el perfil del docente. Quiero pararme en estos elementos esenciales del PEI. El perfil del alumno es un conjunto tenemos que rendir un conjunto de actitudes y evidencias esperadas para egresar en el ciclo. Quiere decir que yo tengo que tener una visión clara, lo que quiero que esos niños tengan al egresar, al salir del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario. Hay tres ejes importantes que tenemos que tener en cuenta, que son lo cognitivo, lo socioemocional, lo comunitario. Y bueno, hay que tener en cuenta las competencias, por eso es necesario para poder determinar el perfil del alumno, tener en cuenta y escuchar a las docentes, escuchar al personal que va a trabajar dentro de la institución. Y si aún no tenés el personal, ahí con más razón hay que empezar a enfocarse en esto de ver el personal docente, pastor, pastora o quien está a cargo del proyecto, realmente ver qué tipo de docente necesitas tener competente dentro de tu institución, con saberes prácticos, disposiciones, indicadores concretos. Y hay algo que lo diría y que apunta en esto, la disposición del horario del docente, porque una escuela que recién comienza necesita docentes comprometidos. Por eso necesitamos docentes que registren, docentes que comuniquen a las familias y docentes que quieran involucrarse en el PEI, que quieran involucrarse en este proyecto. Hacer un proyecto, ser dueño de una escuela, coordinar el proyecto no es fácil, pero las docentes deben leer lo que realmente el dueño de la escuela, el promotor del sueño, como usted lo quiera llamar, tiene, porque es necesario, sí o sí, por eso, que al docente se le enseñe esto de la comunicación con la familia, el plan de clase semanal, el registro quincenal, indicadores concretos que necesitamos como docentes. Fui docente durante 33 años
y no me faltó nunca un plan de clase semanal, tampoco un registro quincenal, ni tampoco una comunicación con la familia. Hoy por hoy nadie quiere involucrar a la familia dentro de la escuela cuando es importante tener a la familia dentro de la escuela para que justamente se involucre con este gran proyecto. Todos somos parte, nada se puede hacer aislado. Elementos esenciales también del PEI son los proyectos transversales, iniciativas que atraviesen materias y vida institucional, ejemplos, valores cristianos, salud integral, cuidado ambiental, etcétera, etcétera. Lo vas a planificar de acuerdo a ese diagnóstico que hiciste previo. Sugerencias prácticas que quiero hacer y quiero sugerirte en este tiempo y en esto como ya finalizando todo, porque vamos a nombrar nuevamente uno por uno para que repasemos, pero quiero como sugerencia práctica es que formes un comité exclusivamente a trabajar sobre el PEI. No cometas errores que hemos cometido, haciendo todo rápido, presentando todo rápido, tomate de un año para el otro, revisalo, miralo, porque es esencial que se cumplan todos los requisitos del PEI, todos, que no falte ninguno. Hay un diagnóstico previo que hay que hacer y ese diagnóstico no puede pasarse por largo y ustedes tienen que ir y recorrer, hacer un mapeo del lugar, empezar a activarse en ese sentido, porque realmente si no se pasan por alto muchos detalles y los niños no tienen registro de todo y cuando llegan nos enteramos de muchas cosas que hay en el barrio que no sabíamos. Por eso es importante hacer borradores de visión y misión y, por supuesto, siempre tener en cuenta, muy importante tener en cuenta que hay que registrar absolutamente todo. Qué importante es que registremos todo en el proyecto educativo institucional, inclusive aquellos borradores, aquellas cosas que me parecen que no tienen sentido, esas cosas también, hacete cuadernitos especiales, esa es la sugerencia que quisiera darles a todos, a anotar. Yo voy a ir como repasando un poquito conceptos porque no quiero que dejemos de revisar nada. Usted sabe que el PEI, como lo dijimos al comienzo, orienta, define, facilita, articula otros planes. No se olviden nunca que el PEI lo elabora absolutamente toda la gente que participa y va a participar de la escuela, teniendo claro lo que somos y lo que creemos y promovemos. Un punto importante, pastor, pastora, que puedas establecer la visión por escrita, porque cuando una escuela sale de una institución religiosa, de una congregación, es importante que pueda salir también con cosas de esa misión. Creo que es muy importante que tengamos referentes. Claro, tienen que quedar los objetivos estratégicos, los principios pedagógicos que van a definir mi institución, la organización y la gestión, qué importante el buen director que se elija, qué importante es esto. Yo creo, amados, que es necesario hacerlo entre todos y si necesitas ayuda, contá con aquellas personas que ya tienen experiencia. No te limites de preguntar todo lo que necesites preguntar, porque es necesario poder unirnos todos para que cuando termines el proyecto educativo institucional tengas realmente marcada la identidad que ya obviamente Dios te ha marcado que tengas en este proyecto educativo institucional. Lo mismo que es el proyecto educativo institucional, y voy terminando, Dani, con esto, ¿puedes sacar ahí? Bien, voy terminando con esto, pero lo más importante es que tengamos en cuenta claramente, que tengamos en cuenta que necesitamos también conocer todo lo que implica
la ley de presentación del proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Los pasos te los puedo dar, pero no todas las provincias son iguales. Nosotros tuvimos que remodelar algunas cosas, tuvimos que presentar, y el PEI, acordate que la misión del PEI se puede ir renovando, la podés ir renovando, la podés ir ampliando. Nosotros, por ejemplo, hace unos días nos juntamos con Marcela, que ahí está, nos juntamos con Marcela y ahí pudimos más o menos ir viendo lo que va a pasar en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque necesitamos articular todos los niveles. Así que qué bueno es esto de que podamos pedir ayuda si lo necesitamos, y qué bueno es buscar ayuda de profesionales idóneos en el tema, un profesor en ciencia de la educación, que te ayude a ver cosas que tal vez a lo mejor nosotros se nos escapa. No sé si alguien quiere preguntar algo que pueda ayudar. Quiero ir, sí. Quiero agregar una cosita que me surge aquí, para que tengamos en cuenta, citar la normativa nacional y jurisdiccional, porque es re importante. Por ejemplo, hoy por hoy, yo creo que en todas las provincias piden con respecto a la ESI, por ejemplo, qué postura vamos a tomar, y lo piden. En las que conozco lo piden. Entonces nombrar la ley de educación, o sea, que nuestra escuela no quede solamente con lo cristiano. El ideario nuestro. Claro. Yo creo que esté bien encuadrada, claro. Claro, yo creo que lo que tenemos que tener claro, Dani, discúlpame que te interrumpa, tener muy claro, es que nosotros vamos a moldar la ley de educación, digamos, todo lo que tiene que ver con la ESI, lo vamos a moldar, no es que no lo vamos a dar, lo vamos a moldar a nuestro ideario, a lo que realmente queremos enseñarle al niño, ni más ni menos. Pero si nosotros no lo citamos en el proyecto, que también en las provincias le están cambiando el nombre, hay provincias que ya no le llaman PEI, le llaman PI, porque el PEI es el de inclusión, por ejemplo, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Entonces, citarlo con intencionalidad, citarlo y desarrollarlo con la cosmovisión cristiana, bien plantados. Por eso hay que estudiarlo y ponerlo, porque ¿cómo nosotros lo vamos a llevar adelante? Según la Ley Nacional de Educación que está en vigencia, según todas estas leyes que están sentando todo, y hay provincias que ya tienen su ley de educación sexual integral, entonces también la tenemos que tener en cuenta, y qué postura nosotros tomamos y hacia dónde vamos. Y lo otro que me parece bárbaro que esté ahí en el proyecto, hay un ítem de evaluación que es importantísimo, que un proyecto tiene que tener evaluación, que ya incluya que el proyecto va a ser evaluado periódicamente, o sea, no solamente que todos los años vos evalúas la escuela, sino que el proyecto sea evaluado, por ejemplo, cada 5 años o cada 10 años, para poder ayornarlo. ¿Y por qué? También porque hay gente que se va y gente que entra en las escuelas. Qué importante este detalle, Dani, que estás diciendo, porque es muy, esto hay que rescatar. Qué importante es que el docente tenga claro el PEI. Yo recuerdo una anécdota de una docente que estuvo reemplazando 2 años en un cargo en una institución a la cual todavía no tenía idea de lo que era el PEI. Trabajaba por lo que le decían y porque escuchaban. Porque en realidad a veces el PEI se esconde dentro de los armarios, y por eso quiero animarlos, por eso es hacerlos juntos, porque cuando llega no es solamente a fin de año, hay que hacer como instancias evaluativas para realmente qué es lo que tengo que cambiar. No quedar afuera ni como docente, ni como
darle la importancia que tiene. Una escuela que no evalúa el PEI, una escuela que no permite al docente evaluar el PEI, es una escuela que no puede trascender, porque es una escuela que se queda, es una escuela que solamente hace, por eso es muy importante el papel de la directora en esto. Es muy importante el papel de la comunicación que tiene la directora con sus docentes. En las reuniones de personal, sacar este documento, el PEI, no tenerlo bajo llave. Yo hace 15 años atrás, este documento no se trabajaba como se trabaja hoy. Y se los digo por experiencia, no se trabajaba como se trabaja hoy. Por eso es tan importante que podamos tener claro, ahí bien claro esto y de que todos tengan acceso a ese PEI. No para reformar cada uno de manera individual, sino para transmitir lo que quiero. Y más cuando hay titulares en la escuela. Una escuela que tiene docentes titulares, la mayoría esas docentes titulares de la manera que tienen que comprometerse es siendo parte de este PEI, de esta construcción del PEI. Es la manera. Compromiso con el PEI. Creo que ahí está el punto clave, porque si no cada uno trabaja. Hay maestras que no quieren tener una comunión o una conexión directa con el papá y la mamá. Hay maestras que cierran las puertas a los padres. Entonces, toda esa cuestión la necesitamos, por eso el perfil del docente bien claro, que quiero para mi escuela. Aunque después nos llevemos desilusiones. Pero bueno, ahí... Me parece bárbaro. ¿Les parece que cerramos la grabación y después hacemos un tiempo para preguntas? Porque buenísimo. Acá está perfecto y es lo que queremos compartir con los que se conectan después, con pastores. Esta es una buena herramienta para compartir a veces con los líderes o con la gente que tenemos en vistas, ¿no? Para trabajar en el equipo que tiene que pensar esta escuela que solo está en el sueño. Entonces voy a cerrar la grabación y nos quedamos un ratito para contestar preguntas. Buenísimo. Gracias, Adriana, estuvo muy bueno. Muchas gracias.